Un viaje escolar está en marcha y el autobús está a punto de entrar en un tramo de carretera muy serpenteante. Dentro del autobús los estudiantes se están divirtiendo, pero algunos se sienten mareados por el viaje. Todo sucedió demasiado rápido. Los frenos dejaron de funcionar de repente sin previo aviso y el Isekai Express rompió la barrera de seguridad. No era lo suficientemente fuerte para soportar todo ese peso y la gravedad hizo el resto. Un accidente verdaderamente trágico, todos tenían un boleto de ida a nunca jamás. Pero eso fue solo el comienzo del viaje, pues unas figuras misteriosas afirmaron que había llegado el momento justo después de escuchar eso. Alguien abrió lentamente los ojos. Todo había sido un sueño. Lo primero que vio fue una serie de criaturas extrañas, cosas que nunca había visto en su vida. Asustado comenzó a gritar. Era una serie de criaturas extrañas, cosas que nunca había visto en su vida. Asustado comenzó a gritar, pero le taparon la boca diciendo que el chico era demasiado ruidoso y que debería acostumbrarse rápidamente. Inesperadamente el chico se disculpó por lo que había hecho. Una criatura cuyo rostro era un esqueleto también estaba preparada para esto. El chico que despertó se llama Guy. Utilizarían los poderes de sus compañeros de clase que habían reencarnado como monstruos para sobrevivir en ese mundo. En la aldea la gente se estaba reuniendo. Estaban utilizando los poderes de sus compañeros de clase que habían reencarnado como monstruos para sobrevivir en ese mundo. En la aldea la gente se estaba reuniendo. Un hombre grande y gordo que llevaba un hacha preguntó si todos estaban presentes. Los soldados le respondieron que todos se habían reunido sin falta. Luego el hombre mostró a su superior a todos los aldeanos. Al hombre gordo le gustó lo que habían hecho. Presentándose como el escuadrón de exterminio de monstruos del Santo Imperio, informaron al pueblo que acababan de ganar la lotería. Un cristal de monstruo había aparecido en la iglesia abandonada y podría desencadenar la liberación de una criatura poderosa. Estaban allí para esperar a que eso sucediera. Después de esa explicación, algunos de los ancianos del pueblo comenzaron a agradecer al escuadrón, ya que todos estaban preocupados por lo que estaba sucediendo. El hombre gordo comenzó a hablar sobre suministros diciendo que necesitaban todo, afirmando que tanto la comida como las casas serían utilizadas temporalmente por su ejército. Todo debía ser entregado adecuadamente a ellos, lo que terminó causando algo de conmoción. El anciano no había esperado que le pidieran hacer algo así. Creyendo que la situación era desesperante, intentó discutir con el hombre obeso. Dijo que eran contribuyentes leales y sin esa comida pasarían hambre. Si les quitaban sus casas no tendrían dónde vivir. El jefe del ejército repitió una vez más que sería temporal, preguntando si el anciano entendía sus palabras. Pero el anciano dijo que la tierra había sido heredada de sus antepasados y había vivido allí desde que era niño. Ni él ni nadie más tenían a dónde ir. Si los expulsaban de ese lugar se convertirían en vagabundos sin nada que comer. Fue entonces cuando el hombre gordo reveló su naturaleza violenta, cortando al anciano con su espada. Los otros aldeanos estaban horrorizados. Intentaron ayudar al anciano mientras ese soldado gordo lloraba de manera engañosa, afirmando que habían sido enviados por el mismo Dios. Y ahora estaban siendo interrogados por los infieles, quien decía que le entristecía mucho que existieran personas irracionales en ese lugar. Afirmó que todos eran malvados por cuestionar las intenciones de Dios. También dijo, el problema era que los plebeyos estaban sin educación. Los soldados del hombre comenzaron a aplaudir su discurso. Justo después de eso, comenzaron a recoger toda la comida del lugar. Fue entonces cuando el violento hombre gordo empezó a escuchar algo que venía del bosque cercano. Un esqueleto comenzó a caminar hacia ellos. Suponiendo que era una criatura muy débil, el hombre decidió no prestar atención al monstruo. Asignó la tarea a algunos de sus soldados y regresó al pueblo para supervisar las operaciones, ordenando a los campesinos que trajeran toda la comida. Fue entonces cuando escuchó ruidos extraños de nuevo, pero ahora sus dos soldados se habían convertido en objetos inanimados. El esqueleto dijo que era ridículo. Todo lo que hicieron fue hacer que la vida de los débiles fuera aún más miserable. Nadie necesitaba un dios así. Adoptando una postura ofensiva, el esqueleto declaró que ahora recibirían el castigo divino de la muerte. Ahora todos esos hombres estaban asustados. No esperaban que un monstruo con forma de esqueleto pudiera hablar. Eso solo podía significar que era un tipo especial, el tipo de criatura que más temían, un monstruo sellado. Ahora el caballero esquelético cargó a la batalla.
Lejos de la plaza, otros soldados comenzaron a escuchar el alboroto. Intentaban averiguar qué podría estar sucediendo en la entrada del pueblo cuando apareció el capitán Stringer y llamó la atención de todos. Dijo que pertenecían a la honorable caballería del Reino Santo, preparados para cualquier situación. Sus hombres no debían temer. Y si alguno de ellos causaba pánico innecesario, el capitán se aseguraría personalmente de castigarlos infundiéndoles miedo y disciplina. Los soldados se reunieron para ver qué estaba sucediendo en la entrada del pueblo para poder informar de la situación al capitán. Uno de ellos dijo que era extraño, y el capitán creyó que ese bastardo gordo debía estar causando problemas, ya que siempre había sido el tipo de persona que no seguía bien las órdenes. Para llegar a la entrada del pueblo, los soldados necesitaban pasar por debajo de un puente. Había algo en él mientras caminaban. Notaron que sus pies se estaban pegando al suelo. Había algún tipo de líquido espeso allí. Una mujer, cuyo cuerpo se parecía a una araña, apareció ante ellos. Advirtió que habían caído en su trampa y que ahora esos hombres se habían convertido en su presa. Los soldados estaban seguros de que ella era un monstruo y estaban aterrorizados. Ella parecía un arácnido mientras soplaba algo de su boca. La mujer advirtió que no les permitiría acercarse al pueblo. Uno de los soldados ordenó a sus compañeros que atacaran, pero no pudieron moverse. Más rápido de lo que pudieron reaccionar, sus cuellos fueron atados. Ahora estaban en una situación delicada. Esa técnica era el hilo de guillotina. No podía cortar, pero cuanto más luchara la víctima, se volvió más apretado. Los soldados intentaron liberarse de lo que ataba sus cuellos, pero sus esfuerzos fueron en vano, y poco a poco comenzaron a perder el conocimiento. La mujer, parecida a una araña, arrastró sus cuerpos a su nido para que pudieran terminar de asfixiarse. Mirando hacia la luna que iluminaba el cielo, se preguntó si sus compañeros estaban teniendo la misma suerte. 2 clérigos estaban atacando al monstruo con magia de purificación. Creían que eso sería suficiente para derrotarlo, ya que ese esqueleto era una criatura no muerta, pero lo vieron desaparecer en el humo. Creían que habían ganado, pero fue entonces cuando el esqueleto apareció detrás de uno de ellos con un solo y rápido movimiento. Ese movimiento fue suficiente para sacar a ambos clérigos del combate. El hombre gordo y violento había sido testigo de todo desde la línea lateral. Se sentía cada vez más impotente. La magia de purificación no tuvo ningún efecto y comenzó a preguntarse si ese monstruo realmente era no muerto. Comenzó a reírse burlonamente de la criatura, diciendo que solo había derrotado a sacerdotes débiles y que no debería sentirse arrogante por eso. Fue entonces cuando agarró sus armas con fuerza, creyendo que derrotar a un monstruo poderoso le otorgaría un mayor mérito por sus hazañas. Cargando contra el esqueleto, desató su técnica de 10 golpes consecutivos. La fuerza detrás de sus hachas resultó ser bastante amenazante con esa ráfaga de ataques. Logró destruir completamente la estructura del esqueleto después de derrotar a su enemigo. Afirmó con arrogancia que el poder de un trascendente bendecido por Dios supera con creces al de una criatura sellada. En este mundo hay seres llamados los bendecidos, que poseen una inmensa fuerza. Ellos son los encargados de gobernar este mundo. La mayoría de los capitanes en ese ejército son bendecidos, individuos con habilidades especiales, y el hombre ya estaba dando órdenes a sus soldados ignorando por completo que el esqueleto había resurgido. El cuerpo del no muerto se vio forzado a usar su técnica de bendecido, infundiendo miedo en los soldados. Su habilidad especial era la restauración. De pie una vez más, era como si no hubiera sufrido ningún daño en absoluto. Bastante sorprendido por esto, el guerrero gordo no dejó que la adversidad lo derribara. Cargó una vez más contra el monstruo esqueleto usando la misma técnica, pero esta vez se aseguraría de aplastar esos huesos. Totalmente preparado, el monstruo esqueleto declaró que ya no estaba interesado en ese enemigo. Mostrando Guren destreza técnica, logró interceptar cada golpe protegiendo su cuerpo de cualquier daño. Los esfuerzos del enemigo fueron completamente inútiles. Una vez que terminaron los 10 ataques, el esqueleto se preparó para llevar al hombre a su final. Pasando a través de él como un rayo, el impacto fue lo suficientemente fuerte como para hacer que dejara caer sus hachas. El pobre hombre ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido a su cuerpo, pero el monstruo esqueleto le había arrancado el corazón con sus manos. Esa técnica se llamaba la guadaña de la cosecha de vida.
Mientras su enemigo trataba de preguntar qué había sucedido, el caballero esquelético simplemente aplastó el corazón en sus manos, luego desechó el órgano mientras el cuerpo del enemigo caía sin vida al suelo. Ahora que la batalla había terminado, notó que la luz de la luna hacía que la noche fuera hermosa, como si anunciara la victoria de los vagabundos nocturnos. Fuera del pueblo, el capitán preguntó si el mensajero aún no había regresado. Comenzaba a irritarse por ello. En ese mismo momento empezaron a escuchar los sonidos de alguien acercándose. El capitán estaba muy irritado con sus tropas. Pensando que sus hombres estaban siendo demasiado indulgentes con los aldeanos, le dijo irritadamente a uno de sus soldados que entregara el siguiente mensaje: si no cooperaban, ejecutarían a los niños. El mensaje indicaba que si no cooperaban, ejecutarían a los niños. Después de eso, el capitán se acercó al cristal. El cristal contenía un monstruo sellado. Este tipo de criatura había estado apareciendo con frecuencia y todas eran muy poderosas. Por eso el ejército del Reino Santo los extermina. Los aldeanos deberían estar agradecidos por este servicio. Dado que un desastre importante podría ocurrir mientras analizaba el cristal, alguien apareció detrás del capitán. Esta persona parecía enojada y ordenó al capitán que no tocara el cristal con sus manos sucias. Como también era un soldado, reaccionó instintivamente con su arma. Mientras intentaba atacar al enemigo, también preguntó quién era. El chico esquivó con gran facilidad. El capitán estaba confundido porque no sabía cómo el chico había logrado entrar a ese lugar. Como no se suponía que estuviera allí, el chico pronto fue rodeado por todos los soldados que seguían exigiendo saber su identidad. Dado que ese territorio no les pertenecía, uno de los soldados dijo que no parecía ser un aldeano. Dado que ese territorio no les pertenecía, uno de los soldados dijo que no parecía ser un aldeano. Mientras tanto, el capitán observó que todo últimamente era sospechoso, y el chico dejó en claro que deberían empezar a preocuparse. Las palabras provocaron mucho a los soldados y cargaron contra él para capturarlo. Parecía que el chico había estado esperando algo así. Dio una orden a alguien. El suelo comenzó a temblar de inmediato, ya que los soldados no podían mantenerse en pie. Una enorme criatura apareció ante ellos. Su tamaño era muchas veces mayor que el de una persona normal. Fue entonces cuando el capitán se dio cuenta de que podría ser un golem. Su situación se había vuelto muy complicada. Bastante emocionado, el chico comenzó a ordenar a Dion que atacara a esas personas. Y así el golem comenzó a hacerlo, pero el capitán que estaba allí sabía un poco sobre estrategia militar. Ordenó a la escuadra mágica que se formara y comenzara a lanzar hechizos que pudieran luchar contra esa criatura. Sus enemigos estaban haciendo lo mismo. El golem lanzó proyectiles de piedra contra ellos usando sus propias manos. El poder destructivo de esa técnica era abrumador. Los soldados no podían resistir toda esa fuerza. A pesar de que estaban siendo golpeados a fondo, el capitán ordenó a sus hombres que no retrocedieran. Simplemente no había contado con lo ansiosa que estaba la criatura por pelear. Con un movimiento amplio de sus brazos extendidos, derribó a todos los soldados que estaban a su alrededor. Uno de ellos se dio cuenta de que las lanzas y las espadas no pudieron atravesar esas piedras. Aquellos que estaban lo suficientemente asustados comenzaron a huir sin querer morir de una muerte inútil. El capitán les dijo a sus hombres que dejaran correr a los cobardes y ordenó al escuadrón mágico que restringiera los movimientos del monstruo usando magia de congelación. Todos lanzaron el mismo hechizo y la criatura notó que sus pies estaban cubiertos de hielo. Al ver el resultado, los magos comenzaron a celebrar. Creyendo que esto cambiaría el rumbo de la batalla, la criatura intentó moverse una vez más, pero estaba completamente inmovilizada. El capitán vio esto como una oportunidad. Así podría atacar con su espada sin el riesgo de ser golpeado. Aunque estaba hecha de piedra, el cuerpo de la criatura no era lo suficientemente fuerte como para resistir el corte de la espada. Bastante complacido con lo que acababa de hacer el capitán, declaró que nada podía resistir sus golpes. Afirmando que un cuerpo grande era inútil contra la bendición divina, el monstruo ya no estaba en condiciones de luchar. Pero aún así fue atacado nuevamente. Lo hizo el capitán alegando que era por justicia contra una criatura voladora de un ojo. Muy similar a un murciélago, había estado observando todo y se sorprendió de que el golem hubiera sido atacado de nuevo. Inmediatamente usó un hechizo de restricción sobre el capitán. Como estaba dentro del alcance de la magia, le tomó un momento entender lo que había sucedido. Mientras tanto, el misterioso niño estaba de pie sobre el cristal. Debajo de él estaba el capitán completamente inmovilizado, y esta vez no podría defenderse.
El niño saltó hacia él con su espada completamente preparada para atravesarlo. El capitán se dio cuenta de que no poder moverse significaba que no había absolutamente nada que pudiera hacer para preservar su propia vida. Sin embargo, el niño no pudo completar su ataque porque algo lo detuvo. Fue un ataque de uno de los magos. El niño logró escapar por poco mientras los soldados trataban de animar al capitán para que se recuperara rápidamente y moverse de nuevo. Esa magia no parecía haber durado mucho, ya que el capitán ya podía mover su espada. Una vez más, la criatura de un ojo preguntó qué había hecho el niño, ya que había perdido una Guren oportunidad. El golem recuperado preguntó si necesitaba ayuda, pero el niño dijo firmemente que no era necesario y que deberían preocuparse más por el resto de los soldados. El capitán se dio cuenta de que no era su imaginación. Este niño parecía humano y sin embargo estaba cooperando con monstruos. Podría estar involucrado en los recientes ataques. Sabiendo que podría haber una conexión entre esas cosas, decidió que no dejaría escapar a ninguno de ellos. Cargando una vez más con su espada apuntada hacia el niño, sorprendió al niño en el último momento, porque en lugar de atacar con la espada, usó magia de fuego. Aún así no impactó en el objetivo, ya que el niño lo esquivó fácilmente. Sin embargo, el capitán había hecho eso a propósito. Forzar un esquive así era parte de su estrategia, porque justo después de lanzar esa magia, cerró intencionalmente la distancia, para atacar con su espada sorprendiendo a su oponente. El golpe que entregó debería haber sido fatal, pero la espada nunca conectó con el cuerpo del chico. Fue entonces cuando el capitán se dio cuenta de que algo era muy extraño. El momento de su técnica había sido perfecto. El chico no debería haber podido esquivarla y ahora trataba de entender lo que su enemigo había hecho mientras esquivaba los ataques del chico, ya que su feroz batalla aún continuaba. Ahora que había logrado bloquear algunos de los ataques, el capitán pensó que había encontrado una respuesta a sus preguntas. Definitivamente su enemigo estaba usando algún tipo de bendición. Era la única explicación posible después de ese intercambio peligroso. El chico dijo que las cosas se estaban volviendo peligrosas y no había esperado que el capitán pudiera usar magia. Aún sumido en sus pensamientos, el capitán no dijo nada. Quería entender la naturaleza de la habilidad del chico, pensando que podría estar limitada a esquivar. Si ese era el caso, entonces no había problema. Comenzó a invocar múltiples bolas de fuego y el chico se asustó. A medida que las explosiones se extendían por el campo de batalla, el chico hizo su mejor esfuerzo por escapar de ellas. El capitán comenzó a pensar, necesitaba terminar esto rápidamente. Podrían aparecer más monstruos, lo que solo haría las cosas más difíciles. Pero tenía que capturar a este chico, incluso si eso significaba traerlo de regreso faltando algunos miembros. Así que comenzó a preparar su espada. La criatura de un ojo notó que el chico estaba siendo perseguido, y el golem dijo que esto no era bueno. La criatura voladora dijo que se encargaría de los enemigos en ese lugar y pidió a Dion que ayudara a su compañero en problemas. Mientras el chico huía del capitán, empezó a pensar en lo persistente que era. Esta vez el chico logró agarrar algunas armas. Escondidos en su armadura había dagas que creía que a esa distancia no podrían ser esquivadas. Las lanzó todas hacia el capitán, que seguía persiguiéndolo. Todas estaban a punto de impactar al hombre en el pecho, pero antes de que pudiera ser golpeado, gritó enérgicamente, ordenando que las cuchillas pasaran. Incluso el chico se sorprendió por el ruido repentino. Sin entender lo que acababa de suceder, siguió corriendo. Fue entonces cuando el capitán se dio cuenta de que casi alcanzaba al chico. Sin embargo, el chico se sorprendió por lo que encontró adelante, una puerta cerrada. Hacia lo que había estado corriendo era en realidad un callejón sin salida. El chico comenzó a golpear la puerta con la esperanza desesperada de atravesarla. Comenzó a preguntar si había alguien adentro, suplicándoles que le abrieran la puerta mientras el capitán se acercaba más y más, diciendo que no lo dejaría escapar. Preparándose para asestar otro golpe con su espada, estaba seguro de que no habría escape. Eso solo hizo que el chico estuviera cada vez más aterrorizado. Para calmarlo, el capitán dijo que no lo mataría, al menos no inmediatamente, porque con su espada de fuego la hemorragia sería cauterizada. Fue entonces cuando el chico se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer. El golpe del capitán se llevó a cabo. Su espada de fuego cortó el aire, pero el resultado fue completamente inesperado. El chico fue quien logró asestar un golpe. Apareciendo detrás del capitán, le clavó la espada, sintiendo la hoja cortando su carne y la frialdad del acero. El capitán intentó entender qué había sucedido,
y el chico se disculpó por su pobre desempeño. El chico siguió presionando la hoja contra él torciendo sus muñecas. Giró el arma dentro de la herida aumentando la hemorragia. Impulsado por el dolor que aumentaba exponencialmente, el capitán infundió poder en su mano y repelió a su atacante arrojándolo hacia atrás, usando su magia para encender llamas en una de sus manos. A pesar de que logró empujarlo hacia atrás, las heridas del hombre eran severas. Estaba tosiendo sangre y preguntó por qué el chico se había aliado con monstruos que amenazaban el orden del mundo. Todo lo que quería saber ahora era el propósito detrás de esas acciones. Fue entonces cuando se dio cuenta. Una sombra se había formado sobre su cabeza sin explicación. Al mirar hacia atrás, el capitán vio al golem. Sobre la cabeza de la criatura había una enorme roca. Eso fue lo último que vio antes de ser completamente aplastado por la enorme piedra. Ahora que la batalla había terminado, el chico agradeció a Dion por su ayuda, diciéndole al capitán fallecido que la respuesta era más obvia de lo que pensaba. Los monstruos que estaban con él eran sus compañeros de clase. Después de que todo se calmó, varias personas se reunieron para rendir sus respetos. El chico le preguntó a Yuan Rin, el caballero esquelético, qué estaban haciendo. Dijo que esas personas eran aldeanos. Los esqueletos mencionaron que no necesitaban agradecerles por lo que había sucedido, pero querían expresar su gratitud por haber sido salvados de esa noche. Al ver esto, el chico lo encontró curioso, que estas personas no les tenían miedo. Justo después de eso se acercó al cristal, porque dentro había otra criatura sellada. Querían saber quién era esta persona, y solo por apariencia era difícil de decir. La chica, que también era una araña, sugirió que la derritieran, y Guy estuvo de acuerdo con su sugerencia, pensando que en ese mundo no eran bienvenidos. Se les llama enemigos de Dios y monstruos sellados. El que tenían frente a ellos era una persona en la misma situación. Si lo dejan allí, la iglesia lo matará tan pronto como despierte. Para seguir sobreviviendo en ese mundo, decidieron que la mejor solución era seguir luchando. Guy colocó su mano sobre el cristal usando una técnica de liberación. Inmediatamente la estructura comenzó a agrietarse por completo. Dio la bienvenida a la persona que acababa de despertar en este nuevo viaje. Una persona importante estaba a punto de entrar al salón real. Los guardias sabían que era un coronel y le agradecieron por el trabajo que realizó en su expedición a las fronteras. El hombre quería una audiencia con el Papa. El enorme edificio en el que estaba ahora era la iglesia del Reino Santo de Belfine, Carolina. El Papa estaba acostado en su cama. No parecía estar en perfecto estado de salud, sin embargo reconoció a ese caballero, el coronel. También dijo que había hecho un buen trabajo y que estaba esperando su regreso. El coronel se disculpó por entrar de esa manera. No quería despertar al rey, pero la verdad es que el rey había estado esperando con ansias las noticias que este caballero podría traer, ya que es el rey Paninteru de la Iglesia del Reino Santo. El coronel dijo que cumplió la misión, según la guía del oráculo, eliminando al monstruo sellado en Gudo, y que ahora el capitán Stringer se dirigía a Nabila. Después de escuchar eso, el rey elogió la rapidez del caballero. Se volvió aún más confiado, porque lo había elegido para ser su sucesor en esas tierras. Aún así notó que el caballero parecía preocupado por algo. El coronel dijo que el Papa no confiaba en él. Había sido muy difícil derrotar a ese monstruo y perdió muchos soldados. Creía que no tenía la fuerza de un rey que pudiera luchar solo contra miles de hombres, dijo el rey. El rey señaló que aún necesitaba creer más en sí mismo, notando que el caballero ya había derrotado a varios monstruos. Desde que fue nombrado sucesor, había sido atacado numerosas veces. Aún así, aún se mantenía en pie. Esto era un signo de que era alguien digno de ser el sucesor, o al menos eso creía el rey. Ahora que estaba allí, el rey dijo que lo entrenaría una última vez. El coronel apenas podía creer esas palabras. Inmediatamente sorprendido, el sirviente que estaba con ellos se preocupó, ya que el rey se había retirado de la batalla hace 3 décadas. No debería esforzarse. El rey comenzó a reírse de su preocupación, preguntando si el caballero ahora pensaba que era solo un anciano loco. Coronel, tratando de ocultar sus sentimientos, dijo que no pensaba eso en absoluto, levantando ambas manos. El rey dijo que antes de su próxima siesta iban a practicar un poco y luego aplaudió. El coronel se dio cuenta de que todo había cambiado. Ya no estaba en la habitación del rey y se preguntó dónde estaba ese lugar. Escuchó la voz del rey diciendo que podía desatarse tanto como quisiera y que debía tomar su espada
El caballero también se puso su casco, mientras el rey preguntaba si no estaba emocionado de pelear contra un anciano, asegurándole que no debía contenerse. Para el coronel toda esta experiencia seguía siendo muy confusa. Podía escuchar la voz del rey, pero no podía encontrarlo con los ojos sin mencionar que no podía sentir su presencia. En ese momento, el rey dijo que vendría a él si el caballero no hacía nada agarrando al coronel por el pie sin que él entendiera cómo esa mano había emergido del suelo. El caballero se preocupó mucho. Ahora estaba siendo lanzado de un lado a otro como una muñeca de trapo, hasta que el rey finalmente lo soltó, enviando al caballero, volando varios metros lejos del mismo lugar donde había aparecido la mano. El cuerpo del rey comenzó a elevarse también. No solo su cuerpo, sino también la cama en la que había estado acostado. El coronel estaba tratando de entenderlo. Pensó que el rey se había retirado y estaba debilitado, pero incluso en la vejez poseía habilidades increíbles. Se dice que una vez fue el hombre más poderoso de la tierra. Elegido por los dioses hace 70 años, derrotó a 7 dragones que gobernaban el mundo. Para la gente de hoy suena como un cuento de hadas, pero al enfrentarse a él ahora el caballero entendió la verdad. Ante tal poder abrumador sus piernas comenzaron a temblar. No pudo encontrar el valor para luchar. Mientras veía la imagen del rey multiplicarse ante sus ojos, ni siquiera pudo decir qué estaba sucediendo. El rey se reveló como extremadamente astuto y estaba a punto de crear un Guren círculo de fuego alrededor del caballero. Tan pronto como las llamas comenzaron a elevarse, el caballero se dio cuenta de que había quedado atrapado en esa trampa, incapaz de reaccionar al ataque. El viejo rey ejecutó otro movimiento, la caída del rey espectral. Varias almas comenzaron a aparecer en el cielo arriba, y mientras gritaban parecía que todas estaban soportando algún tipo de tormento. El rey intentó advertir al caballero que se defendiera. Como pronto sería aplastado para evitar ser golpeado por todas esas almas, creó un escudo mágico imperial. Revelando que una de sus uñas era más larga que las demás, el rey logró alcanzar el cuello del guerrero. Dijo que todo había sido patético. Todo esto sucedió y el caballero no pudo hacer nada. Sintiendo algo extraño en su cuerpo, comenzó a notar que los aspectos habían desaparecido. Fue entonces cuando su cuerpo colapsó al suelo. Estaba perdiendo lentamente el conocimiento, y poco después de que todo sucedió, sus ojos se abrieron de nuevo. El caballero estaba tendido en una cama. Se incorporó de inmediato muy alarmado, preguntando qué había sucedido. La sirvienta dijo que había estado al lado de la cama del rey. De repente se había desmayado en el suelo. Todos estaban preocupados por su salud, recordando lo que había sucedido. El coronel aún no podía decir qué era realmente. Mirando a la sirvienta, preguntó si el rey había dicho algo. Ella confirmó que había oído algo, pero no lo entendió. Parecía que el rey había dicho que no se había movido. El caballero podría haberlo hecho fácilmente. El coronel pensó en esas palabras y asumió que había experimentado una ilusión. Pero las ilusiones suelen tener pistas y sutiles cambios en la realidad, y él no había sentido nada de eso. Sabía que había estado paralizado por veneno, pero aún no podía explicar todos esos espectros. Quizás eran parte de la ilusión. Cuanto más intentaba responder a esa experiencia más imposible, parecía encontrar una respuesta clara. Ahora afuera, caminando por la ciudad, se dio cuenta de que necesitaba superar sus debilidades y su miedo a la gente. El pánico le había impedido pensar con claridad. Admitió que había estado excesivamente entusiasmado después de ser nombrado el próximo caballero sagrado. El proceso de sucesión se había vuelto cada vez más intenso y había sido el blanco de varios ataques, incluso mientras estaba perdido en sus pensamientos. El caballero notó algo deliberadamente. Entró en un callejón oscuro siendo seguido por hombres armados. Dijeron que no le tenían odio, pero que terminarían con su vida allí mismo. Caminar solo por la noche estaba tentando su suerte. El coronel aún estaba pensando en su batalla con el rey a pesar de que perdió. Había obtenido mucha información valiosa que le hizo darse cuenta de la magnitud de su propia inmadurez. Cuando los asesinos cargaron contra él a medida que avanzaban, el coronel los abatió a todos, dándose cuenta de que aún le faltaba mucha experiencia. Necesitaba seguir progresando, pero después de derrotar a esos hombres, reconoció que tenía que exponerse a entornos peligrosos, porque cuando el rey se haya ido, él será el guardián. Heredará toda esa nación y para eso usará su poder para suprimirlo todo. Pronto llegaron soldados al callejón. Justo cuando estaban a punto de dar alguna noticia, encontraron los cuerpos.
El coronel dijo que habían sido atacados de nuevo. Alguien necesitaba limpiar ese desastre. El soldado dijo que tenía noticias sobre el equipo de expedición. El coronel se puso inmediatamente más serio. Preguntó si nadie había contactado a Stringer. El soldado dijo que todo el equipo había desaparecido. El coronel dijo que necesitaban informar al comandante, porque él inspeccionaría la situación personalmente, pensando que esto podría ser su prueba y desafío final. Mientras tanto, el tipo estaba dando la bienvenida a esa criatura sellada. Para destruir el cristal, usó una habilidad de liberación que permitió a la criatura ser libre una vez más, mirando sus propias manos. Ella dijo que recordaba haber estado en un autobús y que había habido un accidente, y por eso debería estar muerta. Así que no podía entender si estaba viva ahora o se había convertido en algún tipo de fantasma. Ahí fue cuando notó que sus uñas estaban largas, su piel era escamosa y tenía una enorme cola. Darse cuenta de que se había convertido en un lagarto la dejó desesperada. Sus compañeros la miraban con calma. Todos habían pasado por algo así. No había uno entre ellos que no se asustara. Al descubrir que se habían convertido en monstruos, deberían enseñarle a esa persona varias cosas sobre este mundo. El primer paso es averiguar su verdadera identidad. El tipo pensó en ir directo al grano y hacer la pregunta. La criatura de un ojo se acercó y preguntó quién era, pero su apariencia solo asustó a esa pobre alma que respondió con un puñetazo sobresaltado, diciendo que el monstruo no debería acercarse más, pensando que esos monstruos podrían ser peligrosos. La pobre alma les dijo que no se acercaran, insistiendo en que su carne no era sabrosa, y volviéndose más agresiva pensó que no sabía qué había sucedido. Pero había sobrevivido y no quería experimentar la muerte de nuevo. La criatura de un ojo dijo que la nueva alma era muy fuerte. El tipo intentó calmarla pidiéndole que no perdiera el control, pero el dragón estaba furioso y trató de atacarlo. Sin embargo, su puño golpeó algo muy sólido. Ahí fue cuando se dio cuenta de que todo su cuerpo había sido agarrado por algo. El golem había inmovilizado al dragón. Aún enfocada en sobrevivir, la criatura abrió la boca lista para desatar llamas. Ella no quería morir en un lugar así. Desató su aliento de fuego mortal contra el golem. La fuerza de ese ataque la liberó de esas manos de piedra. Sin embargo, la dragona no estaba acostumbrada a eso. Instintivamente tomó vuelo. Debido a que había lanzado un ataque tan poderoso, comenzó a jadear y no se dio cuenta de que le habían lanzado una cuerda. Envolviéndose alrededor de su cuerpo entero, ahora no podía volar libremente ya que la estaban arrastrando los demás. Mientras luchaba por escapar, la criatura, que parecía un ojo volador, le dijo que estuviera callada y usó su ojo mágico sobre ella. Debilitando su fuerza física, la dragona comenzó a sentir de inmediato los efectos mientras descendía hacia el suelo. Se dio cuenta de que no podía mover su propio cuerpo. El chico se acercó a ella en ese estado debilitado y dijo que no eran enemigos, sonriéndole. Dijo que eran sus compañeros de clase. La dragona parecía no creerlo, así que el chico se acercó aún más. Preguntando si no podía recordar ese rostro, finalmente la criatura pareció convencerse. Conocía ese rostro porque pertenecía al chico. Ahora que todo había sido explicado, la dragona dijo que no esperaba ver a ese chico en una posible reencarnación. Dado que había un nuevo miembro en el equipo, necesitaban presentarse de nuevo. Algunos podían adivinar la identidad de la dragona. Debido a que tenía una cicatriz distintiva en la frente, comenzó a presentarse a sus compañeros de clase como la estudiante de segundo año de la clase C. No. 10. Ella es la capitana del equipo furioso Glen Tempest, y estaba muy feliz de ver a sus amigos nuevamente. En su vida pasada, la chica disfrutaba golpear a la gente. Guren se proclamaba el más fuerte de la región, pero en el camino para convertirse en eso, solo había un obstáculo. Pero Guy no parecía motivado, diciendo que no quería pelear con su compañero de clase. Esa fue la primera vez que alguien se negó a un duelo con él. Tratando de provocar al chico, Guren dijo que solo se negaba porque tenía miedo. Pero Guy había sido enseñado en el dojo de su abuelo que no debía usar artes marciales para ese propósito y aprendió esa condición. No debería entrar en conflictos estúpidos. Solo así sería aceptado como discípulo porque había hecho esa promesa. Siguió negándose al duelo aunque estaba molesto por la negativa. Guren no se rendiría en su objetivo. Guy había ganado varios torneos de artes marciales en la región. Si Guren podía derrotarlo, podría sentirse cómodo como el más fuerte.
Guren intentó convencerlo de muchas maneras, desde pedir amablemente hasta ofrecer regalos para lograrlo. Insistió todos los días, hasta que un buen día llegó la oportunidad. Estaban de pie de la mano dentro de una cancha deportiva. Guy quería saber por qué lo habían llamado a ese edificio abandonado. Guren tenía una propuesta para él. Dado que el chico no podía usar sus manos y pies para pelear, sugirió que tuvieran un duelo de resistencia. Si solo usaban sus cabezas, el chico no estaría rompiendo su promesa. Guy encontró ese cambio de táctica divertido, admitiendo que estaba impresionado por la persistencia de Guren. Guren estaba muy feliz por eso, pero fue golpeado de inmediato por un cabezazo. El tipo lo había hecho con Guren fuerza, diciendo que si él fuera el ganador de eso, no querría ser molestado de nuevo. Pero el cabezazo no fue suficiente para hacer que Guren admitiera su derrota. Así que devolvió el golpe y continuaron durante varios minutos dentro de ese edificio abandonado. Esa fue la primera vez que Guren había perdido una pelea en toda su vida. Por increíble que parezca, así fue como obtuvo la cicatriz en la frente. Ahora quería saber por qué todos ellos se habían convertido en monstruos. Takada era del club de levantamiento de pesas de la escuela. Se convirtió en un golem. Tanaka estaba en el club de astronomía y se transformó en un ojo maligno. Yuan Rin era parte del club de artes marciales y terminó convirtiéndose en un caballero esquelético, mientras que Amahara, que estaba en el club de manualidades, se convirtió en una araña. Ahora todo se le había explicado a Guren, pero no le importaban esas especies. Quería saber por qué Guy era el único con apariencia humana, pero el chico tampoco tenía respuesta para eso. Guren dijo que era realmente afortunado y que deseaba poder ser humano también. Guy no estaba seguro de si eso realmente significaba que era afortunado. Dado que sobrevivir en ese mundo era muy difícil, Amahara le estaba mostrando las habilidades que poseía su cuerpo de araña. Ella era extremadamente ágil. El cuerpo de un monstruo venía con varias habilidades innatas, lo que favorecía en Guren medida la supervivencia. En un mundo tan peligroso, el cuerpo de Guren, siendo muy similar al de un dragón, era sin duda poderoso, y había echado fuego anteriormente. Después de pensar en eso inmediatamente, comenzó a empujar a Guy, dándose cuenta de que era cierto. Su cuerpo humano no habría podido hacer algo así. Finalmente reconoció que se había vuelto más fuerte. Mientras empujaba a Guy, preguntó si finalmente iba a rendirse, pero el chico le advirtió que fuera un poco menos arrogante, colocando su espada debajo de su garganta. Derrotado una vez más, el dragón dijo que solo era una broma. Sin embargo, quería entender cómo Guy había podido hacer eso tan rápido mientras aún sostenía su espada. Guy dijo que había decidido que nunca más volvería a perder. El grupo de estudiantes se reunió alrededor de una fogata después de ese largo día. Le dijeron al dragón que Guy había logrado encontrar a su hermana en ese mundo. Ella había logrado escapar del cristal por su cuenta. Otras personas también se habían reencarnado en ese lugar, y Guy vio que su hermana ya no tenía un cuerpo humano. Mientras estaban juntos, terminaron siendo atacados. En esa ocasión capturaron a su hermana. Ella iba a convertirse en la novia del Lord Vampiro, que había estado esperando más de 1000 años por una oportunidad como esa. Mientras desaparecía con su hermana, el vampiro le dijo a sus subordinados que se deshicieran del chico. Se desesperó dándose cuenta de que serían separados una vez más. Lo arrojaron desde lo alto de un acantilado. Poco después perdió el conocimiento. Esa fue la última vez que vio a su hermana. Ella había resurgido como vampiro en ese mundo peligroso. Recordar eso aún era muy doloroso. Si hubiera sido más fuerte, podría haberla protegido. Solo quería tener poderes especiales, como todos los demás. Guren entendió que ella era el único familiar que tenía y no tenía ni idea de cómo encontrarla. Guy decidió que un día encontraría a ese vampiro y rescataría a su hermana, incluso si eso significaba morir en el proceso. El caballero esquelético dijo que los vampiros también eran cazados por el Reino Santo y llamados monstruos sellados, por aquellos que querían acabar con sus vidas. No había forma de negociar. El ojo maligno sabía que la situación era muy seria. Continuarían siendo cazados porque eran odiados, mientras que la chica araña se dio cuenta de que el reino era una teocracia. Ante esas circunstancias, Guy dijo que tenían que ser más astutos que sus enemigos. Necesitaban seguir rescatando a sus compañeros y volverse más fuertes porque estaban solos en un mundo que los odiaba. No deseaba encontrar un paraíso, sino que quería un lugar más pacífico.
Fue entonces cuando escuchó un sonido en el bosque. Dentro una niña estaba corriendo. Parecía que estaba huyendo de algo. Persiguiéndola iban varios hombres montados en jabalíes. Creían que la niña podría ser vendida por un excelente precio. Por eso no la dejaron escapar. Corriendo por el bosque, se dio cuenta de que pronto la alcanzarían. No había nadie a quien pedir ayuda, y solo deseaba que alguien pudiera estar ahí fuera. Fue entonces cuando se encontró con la fogata de nuestros protagonistas. Corriendo hacia ellos, suplicó ayuda. Esos monstruos escucharon su voz. Sin saber quién podría ser, tan pronto como la niña vio a los monstruos, se aterrorizó aún más. Su miedo era tan abrumador que colapsó inconsciente en el suelo. El chico se acercó a ella para ver si todo estaba bien. Fue entonces cuando notó que algunas personas estaban tras esa niña. El hombre montado en el jabalí le dijo al chico que entregara a la niña de inmediato. El chico no les respondió, dejando claro que no cumpliría con tal petición desvergonzada. Eso solo enfureció aún más a esos hombres y comenzaron a amenazarlo diciendo que se arrepentiría. El chico no tenía paciencia para personas así que querían resolver todo con violencia. Sin que ellos se dieran cuenta, el ojo maligno ya había aparecido detrás de ellos. Usando su habilidad de encantamiento, logró entrar en las mentes de las criaturas, haciéndoles darse cuenta de que la vida salvaje era mucho más feliz. Sintieron nostalgia por la libertad y por el tiempo en que los humanos eran solo comida, no sus amos. Profundamente perturbados por esta reflexión, comenzaron a saltar haciendo que esos hombres cayeran al suelo. Uno de ellos intentó levantarse justo después, sin entender por qué las criaturas se habían vuelto agresivas. Los jabalíes estaban listos para devorarlos de inmediato y comenzaron a atacar a esas personas sin pensarlo dos veces. Dejando solo pedazos de sus cuerpos, el ojo maligno se complacía de que su habilidad hubiera funcionado. Guren dijo que esa escena era muy similar a una película que había visto donde los cerdos eran responsables de deshacerse de los cuerpos. Ahora querían saber qué hacer con la niña. Parecía que estaba durmiendo, y uno de ellos notó que sus orejas eran muy puntiagudas. Quizás no era humana. A juzgar por su apariencia, probablemente era un elfo. Después de ese Guren susto, la niña se despertó y esos monstruos amenazantes solo estaban esperando que eso sucediera. Tan pronto como los vio, la niña comenzó a gritar. Era natural que ella tuviera miedo. La técnica que usaban para calmar a las personas en esas situaciones era decir que el chico era un domador de monstruos. La chica inmediatamente comenzó a sentirse un poco más tranquila con esa posibilidad. El chico dijo que todos esos monstruos eran sus amigos. A pesar de ser monstruos, todos eran muy amigables. La chica dijo que era la primera vez que veía a alguien con esa habilidad y se disculpó por molestarlos. Algunos de ellos encontraron su reacción graciosa. A la chica le pareció fascinante que él pudiera hablar con esas criaturas, pensando que los domadores de monstruos debían ser realmente fuertes, pero se dio cuenta de que había algo más en juego. En ese momento el caballero esquelético quería saber por qué la estaban persiguiendo. El chico dijo que por su ropa debía ser de una buena familia. Fue entonces cuando la chica pidió su atención pidiéndole que la siguiera, pero que no cuestionara sus razones. Terminaron siguiendo a esa chica a través del bosque mientras algunos permanecían sospechosos al respecto. El chico dijo que la impaciencia de la chica era al menos peculiar. Guren dijo que tenía un mal presentimiento sobre esto. Esa chica realmente parecía una aristócrata. El chico comenzó a hacer bromas sobre su nueva compañera diciendo que estaba asustado por la situación. Mientras intentaba negarlo, la chica dijo que finalmente habían llegado. Frente a ellos, había una Guren en casa. Sin embargo, parecía que había estado abandonada durante mucho tiempo con ese tipo de arquitectura en medio del bosque. Comenzaron a preguntarse si podría estar en ruinas. Mientras seguían pensando en eso, varias flechas fueron disparadas de repente en su dirección. El chico apenas logró esquivarlas. Fue entonces cuando algunas personas comenzaron a preguntar quiénes eran y les advirtieron que no se acercaran más. El chico se quejó diciendo que casi había sido golpeado por una de esas flechas. Aún así, los hombres que parecían soldados reforzaron la advertencia de que nadie debía acercarse más, ya que cualquier avance sería considerado una invasión del territorio élfico. El ojo maligno advirtió que debían tener cuidado mientras el dragón ya estaba listo para pelear. Uno de los soldados vio que todos eran monstruos, así que ordenó a sus compañeros que dispararan más flechas.
Fue entonces cuando la chica se puso frente a todos ellos, diciendo que esas personas no eran sus enemigos. Inmediatamente el soldado con las flechas abortó su ataque. Al reconocer a Amin, ella explicó que la habían perseguido la brigada Akaban y había terminado siendo salvada por esta persona. Además, el hombre a su lado era un domador de monstruos y las criaturas eran sus aliados. Quería hablar con Deirdre para poder contarle lo que había sucedido. Los soldados estaban muy confundidos por toda esta información, pero aún así decidieron abrir las puertas de esa casa. Emin estaba siendo llamada dentro por una voz misteriosa que dejaba claro que solo el domador podía entrar con ella, y la chica estaba muy agradecida por eso. El chico les dijo a sus compañeros que no se preocuparan, ya que volvería con ellos pronto. Aun cuando sus amigos pensaban que podría ser peligroso, Amin dijo que a partir de ese momento, el chico debería comportarse con modales apropiados. Una vez dentro, había más elfos en ese lugar. Amin se arrodilló ante la que parecía estar por encima de todos los demás. Sentada en el trono estaba una mujer que ahora tenía más preguntas que respuestas. Quería saber por qué Amin seguía vivo. El chico estaba muy confundido por eso, porque la mujer sentada en el trono tenía el mismo rostro que la chica que habían salvado. Así que le preguntó a Amin, una vez más, qué había sucedido. Amin dijo que ella se había asustado mucho y cuando la estaban persiguiendo solo podía pensar en una cosa. Pidió perdón por lo que había hecho y esperaba no morir en esa ocasión. Aún así no había excusa que pudiera ofrecer. Era completamente imperdonable. Mientras estaba arrodillada ante el trono de repente, recibió una patada de una mujer que tenía el mismo rostro que ella. La reina estaba muy decepcionada ya que su señuelo había desarrollado una voluntad propia mientras la golpeaba. Preguntó si la chica había olvidado su papel. Solo existía para ese propósito, por eso caminaba al lado de ese plebeyo. La mujer estaba tan profundamente irritada que intentó romper su varita con sus propias manos. Un golpe de estado había tenido lugar recientemente en el reino de Susaria y el rey fue asesinado. Gillian era el líder de la rebelión. Estaba cazando a los miembros de la familia real. La mayoría de ellos ya habían sido capturados, pero no todos tenían la sangre del rey. Por eso necesitaba sobrevivir, y aún así su doble seguía desobedeciendo. Su trabajo era ser capturada por sus perseguidores. Mientras estaba golpeando a Amin, alguien le agarró la mano. Guy fue el responsable. Dijo que la situación podía ser muy difícil, pero no tenía sentido culpar a esa chica. A los guardias no les gustó eso. Apuntando sus armas hacia él, le ordenaron que se alejara de la reina. A ella tampoco le gustó que un extraño hubiera sido llevado a ese lugar. Amin dijo que ese hombre era fuerte y también lo eran sus monstruos. Ella pensó que podrían ayudar. Entonces la reina preguntó si realmente era un domador de esas criaturas. Le dijo que no hiciera nada innecesario. Sin conocer las circunstancias, volviendo su furia hacia Amin, preguntó si sabía quiénes eran sus perseguidores. La chica lo confirmó. Los Akabane eran el grupo de bandidos más peligroso capaz de derrotar al ejército de una nación. Gillian conocía a personas muy problemáticas y la reina no creía que ese mocoso pudiera hacer algo al respecto. Dado que el tiempo era corto, necesitaban actuar rápidamente. Lanzando una espada a la chica, le dijo que acabara con su vida allí mismo. Guy se alarmó de inmediato por lo que estaba sucediendo porque Amin realmente iba a quitarse la vida a pesar de que estaba muy asustada. Antes de que eso pudiera suceder, las puertas del lugar fueron destruidas empujando a Amin. Algunos intrusos habían aparecido en esa casa. Los soldados estaban listos para actuar y una mujer entró con una sonrisa en su rostro. La que parecía ser la líder de los bandidos no esperaba que la reina estuviera en un lugar como ese. Siguiendo las órdenes de Gillian, había venido a capturar a la princesa. Todos los elfos estaban ahora muy preocupados. Esas personas pertenecían a la brigada Akabane. Con las espadas desenvainadas, los soldados les dijeron que no se acercaran más. Mientras se preguntaba qué había pasado con los exploradores, el bandido comenzó a reír diciendo que todo había sido demasiado fácil. Debido a que los elfos afuera habían sido puestos a dormir, no había nada más que pudieran hacer. Todo el edificio estaba rodeado. El hombre calvo dijo que no podían escapar ahora, y su recomendación era que todos se rindieran inmediatamente. La princesa y sus soldados no parecían estar de acuerdo con eso. El problema era que tal vez no podrían luchar. Todas esas personas estaban tratando de presionarlos aún más. El hombre calvo dijo que los elfos afuera ya estaban completamente muertos.
La princesa no quería creerlo, y tratando de evitar el conflicto, el hombre calvo dijo que si ella venía de buena voluntad, él prometía perdonarle la vida porque todo lo que tenía que hacer era entregarla a Gillian. Tan pronto como escuchó eso, la princesa dijo que era una mentira. Estaba segura de que si era capturada enfrentaría un destino mucho peor que la muerte. Incluso si prometían no hacer nada, la princesa dijo que todos los miembros de la familia real serían ejecutados. En público no quería que eso sucediera a su linaje. Creía que el reino dependía de ella. La mujer con los mercenarios insistió en que Lord Gillian no haría tal cosa con ella. De lo contrario, ya lo habría hecho. Él le aseguró que la princesa viviría. El hombre calvo reforzó esas palabras. Afirmó que la rebelión había comenzado, pero la gente no sabía nada al respecto. El antiguo rey era corrupto y malvado. La narrativa que contarían era que la princesa Deirdre se había unido a Gillian para derrocar al rey. Ella se casaría con él, y juntos construirían un nuevo país. Cuando se dio cuenta de lo que podría suceder, se sintió aún más incómoda. Los mercenarios dijeron que este era un escenario plausible para la gente. Sin embargo, la princesa se negó a someterse a eso. A los mercenarios no les importaba su opinión. La mujer quería usar veneno en ella. No la mataría, pero dolería mucho, ya que todo lo que necesitaba hacer era pretender ser una esposa. La princesa estaba furiosa. Nunca aceptaría una narrativa en la que matara a su padre, llamando a todo el asunto una locura completa. Gritando de desesperación les dijo que nunca aceptaría tal escenario en su vida. Al ver su enojo, el hombre calvo comenzó a reír. Dijo que la princesa era una completa tonta. Aunque ella no entendía qué le parecía tan gracioso el hombre calvo, dijo que era una obra maestra. Se dio cuenta de que ella realmente no cedería, y todo lo que tenía ahora eran esas personas que aún estaban de su lado. Dado que la paciencia del hombre calvo estaba en su límite, advirtió que no continuaría hablando. Comenzó a acercarse a la princesa. Ella le dijo que no diera otro paso. Sus soldados tomaron acción de inmediato. Eran los 3 hermanos clave, extremadamente leal a la familia real. Ejecutaron un ataque coordinado contra el hombre calvo, la slash triangular, bastante confiada. La princesa les ordenó que le cortaran la cabeza. Creía que había tenido suerte en esa situación, ya que ese movimiento era el más fuerte de sus subordinados. Habían derrotado a muchos asesinos. No había manera de que el hombre calvo pudiera defenderse contra los 3. Si derribaban al líder, podría haber una oportunidad. Tenía que ser el más fuerte de esos invasores, creía la princesa. Estaba a punto de escapar de allí con sus subordinados. Las espadas realmente parecían haber golpeado al hombre. Ese resultado llenó a la princesa de esperanza. Fue entonces cuando se dio cuenta de que las cosas no estaban saliendo según lo planeado. Ese hombre tenía una habilidad muy inusual. Les reveló a todos que tenía 4 brazos. Los soldados que atacaban no esperaban tal revelación. A pesar de que eran 3, ese enemigo tenía suficientes manos para enfrentarse a todos ellos. El hombre calvo estaba muy confiado. Detener ese golpe no requería mucho de sus habilidades. Usando una técnica secreta con sus 4 brazos, repelió con éxito a todos esos enemigos, arremetiendo contra ellos con fuerza devastadora y dejando atrás solo sus cuerpos ensangrentados. Incluso después de hacer eso, no se sintió desafiado, afirmando que no sería derrotado por algo tan ridículo. Mientras los soldados intentaban atacar de nuevo, terminaron mutilados por las cuchillas de ese hombre que no mostraban piedad. La mujer entre los mercenarios notó que D'Amato estaba especialmente inspirado ese día. Iba a ser difícil detenerlo. Una vez que comenzó a divertirse, Guy todavía estaba dentro de esa casa pensando que era una extraña coincidencia. Se dio cuenta de que estaba atrapado en una situación complicada. La princesa estaba bajo ataque y él no tenía nada que ver con toda esa narrativa. Así que no sabía si debía ayudar a la princesa o aliarse con los asesinos. La tercera opción era ignorar todo. Sin embargo, no podía permitir que nadie que hubiera visto su cara saliera de ese lugar con vida. Mientras pensaba en esto, la princesa lo llamó. Dijo que lo estaba contratando y le pidió que ayudara en esa situación. Guy lo recordó. La princesa le había dicho que no hiciera nada innecesario. Desesperada dijo que la situación había cambiado. Preguntó qué querría el chico a cambio, diciendo que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa. De hecho, había algo que Guy quería solicitar. Quería saber dónde estaba el escondite de los vampiros y también los nombres de aquellos que conocían la ubicación de los cristales sellados. Quizás su raza conocía esa información.
Sin otra opción que aceptar, la princesa aceptó esas condiciones. Dijo que le diría todo, pero le pidió que usara a sus monstruos. Ahora, usando un dispositivo de comunicación, Guy preguntó si sus amigos habían escuchado eso, haciéndoles saber que los bandidos fuera de la casa eran su responsabilidad. Mientras hablaba, el hombre calvo estaba terminando con sus enemigos y dirigiéndose hacia la princesa. Dejó en claro que no quedaban soldados que pudieran protegerla. Aterrorizada, ordenó al hombre calvo que no se acercara, pero él la ignoró completamente, revelando que estaba preparado para hacerla obedecer. Fue entonces cuando Guy entró en escena. El hombre calvo parecía haberlo ignorado todo este tiempo y preguntó quién era. Guy dijo que ese hombre era muy bueno en su trabajo. También dijo que acababa de ser contratado para proteger a la princesa y que su nombre era Guy. El hombre calvo le dijo que solo daría una advertencia, o se hacía a un lado, o sería cortado por una espada. Guy respondió que tendría que disculparse de inmediato. El techo de la casa se hizo añicos, y Guy dijo que no sería el oponente de ese hombre. Fue entonces cuando el hombre calvo se dio cuenta de que no podía llevar a cabo su ataque. Guren entró en escena completamente furioso. Deseosos de poner sus habilidades en acción, los mercenarios no esperaban encontrarse con un hombre dragón y terminaron confundidos. Guren preguntó si el hombre sin cabello era su oponente. Guy confirmó, diciendo también que parecía ser el líder de todos ellos. Debe ser fuerte. Ahora los dos se estaban midiendo. Fue entonces cuando el hombre calvo comenzó a sonreír. Pensó que algo peor podría estar escondido en ese lugar, pero si el lagarto era su carta triunfadora, entonces eso era patético. Debe ser tan inútil. Su único valor debería ser sacar cartas. Guren comenzó a recordar su vida pasada, cuando fue subestimado por delincuentes que no creían que pudiera ser un oponente digno. No lo había esperado. Encontrarse con personas despreciables en este mundo, mientras observaba la situación, se dio cuenta de que los idiotas existen en todos los mundos. Se comportan así porque confían en los números, y cuando un idiota se siente demasiado confiado, solo necesita una buena golpiza. Era algo a lo que ya estaba acostumbrado en su vida pasada. Era hora de hacer que algunas personas se arrepintieran de sus acciones cargando hacia ellos. Pensó que dejaría muy claro a esos bandidos que con algunas personas es mejor no jugar. Mientras Guren se concentraba en el hombre calvo, la mujer estaba atacando a Guy. No le gustaba ser sorprendido así. Su ataque era sigiloso, pero ella dijo que se había aburrido y solo quería divertirse también, ya que había escuchado parte de su conversación. Parecía que él era el indicado. Guy estaba muy confundido por esa afirmación, lo que era otra cosa que lo incomodaba. No quería pelear con una mujer. Guy no quería terminar con su vida allí, pero ella terminó sintiéndose subestimada. Al notar que el chico había bajado la guardia, ella solo se irritó más. También dijo que el lugar estaba rodeado. Si estaba confiando en la suerte para ganar eso, no iba a suceder. Ni siquiera las ratas en ese lugar abandonado habían salido sanas y salvas, pero la pobre no sabía lo que estaba pasando afuera. Guy dijo que usaría sus propias palabras. Nadie escaparía de ese lugar, ni siquiera las ratas, porque este era un día especial, y afuera los otros monstruos se estaban divirtiendo. Lejos de allí, alguien estaba observando toda esa acción, sorprendido de que tantas personas hubieran aparecido. Las cosas se estaban volviendo cada vez más interesantes para ese observador. Los monstruos estaban logrando derrotar a todos esos bandidos. Ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte para resistir. Habían recibido una propuesta de cooperación de los elfos, por eso estaban ayudando a derrotar a todos los bandidos. El ojo maligno podía observar el campo de batalla. La entrada había sido violada. Parecía que alguien estaba en el techo, pero el golem dijo que todo estaba bien porque Satoshi estaba en ese lugar. La chica araña, usando su abundancia de patas, pudo lanzar muchas patadas a la vez, un verdadero bombardeo impresionante de ataques. Pero ese bandido había logrado evitar ser golpeado. A medida que la situación se complicaba para ellos, su ira hacia los elfos creció inmensamente. A pesar de que había monstruos de su lado, el hombre enmascarado, que dijo que su nombre era Papati, afirmaba ser el guerrero más poderoso de su tribu. No perdería contra un mero monstruo, y mostrando que era hábil, lanzó varios cortes con Gur en velocidad. Poco después cambió de posición, burlándose del monstruo araña. Dijo que todo estaba sucediendo tal como lo había planeado. Preguntó si podía ver su verdadera forma, revelando que su visión había sido perjudicada. Fue entonces cuando la chica se dio cuenta de que él había desaparecido.
Mientras buscaba a su enemigo, algo se acercó a su cara, era un hacha. Se hizo un pequeño corte en su mejilla. La sangre comenzó a correr. Definitivamente no le agradó. Ahora más cautelosa de su entorno, se dio cuenta de que estaba siendo atacada por un enemigo que no podía ver, y el guerrero le dijo que dejara de resistirse. Porque solo estaba empeorando su sufrimiento, el tipo también estaba muy concentrado en su propia pelea, sabiendo que estos eran la brigada Akabane. Creía que esto era un golpe de suerte, y la mujer seguía presionándolo de todas las maneras posibles, pero su habilidad con la espada era suficiente para bloquear esos ataques. Sin embargo, cuanto más se alargaba, más cansado y sin aliento se volvía. La chica dijo que no esperaba que el domador fuera especial de ninguna manera, pero sabía manejar una espada. El chico dijo que apreciaba el cumplido. De cualquier manera, ella afirmó que la habilidad no cambiaría el resultado, porque su tasa de éxito en las misiones es del 100%, nada alteraría esa estadística, y ella le mostró algunas marcas en su brazo. Cada una de esas marcas representaba a alguien que había matado, revelando que después de 200 dejó de contar. Aún así, iba a marcarlo. Le pidió que mirara la otra pelea. Guren, que estaba luchando contra el hombre calvo, también se estaba cansando mucho. El chico, al ver eso, se preocupó por su amigo. El dragón dijo que no necesitaba preocuparse por él en este momento, pero admitió que las cosas eran muy diferentes de lo que había imaginado, burlándose de él. El hombre calvo preguntó si el lagarto pensaba que podía ganar. De alguna manera eso era una tontería. Sin embargo, las cosas tampoco estaban saliendo como él había planeado. Justo después de decir eso, golpeó las escamas del dragón una vez más con sus espadas. Guren logró bloquearlo, pero ya estaba muy cansado. El hombre calvo se dio cuenta de que no podría perforar esa armadura natural, lo cual comenzaba a irritarlo enormemente. Decidió que la única opción era desatar su verdadero poder mientras su cuerpo era invadido por energía. El hombre calvo comenzó a gritar de furia. Esta era la fuerza indestructible. Además de sus antebrazos, la masa muscular de su cuerpo se había duplicado, y esta vez pudo herir la piel del dragón, incluso logrando empujarlo hacia atrás. La masa muscular de su cuerpo se había duplicado, y esta vez pudo herir la piel del dragón, incluso logrando empujarlo hacia atrás. Guren definitivamente recibió daño de ese ataque. El chico que lo observaba se preocupó aún más por ese momento de distracción. La chica se lanzó hacia él de nuevo, lista para aprovechar la oportunidad. Inesperadamente logró agarrar el brazo de Guy, pero el chico no entendía lo que eso significaba. Fue entonces cuando notó una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro. Eso definitivamente no podía ser bueno. Fuera de la casa abandonada se escuchó una fuerte explosión. Varias ventanas se rompieron. Esa fue la manifestación de su habilidad, dijo la mujer. Esa era su bendición. La habilidad de crear pólvora, y como su nombre sugiere, el chico había sido quemado por ella. Creyendo que la pelea había terminado, dijo que matar al domador era muy fácil. También tenía algo que decir, acerca de derribar al lagarto. No era un Guren desafío. El último soldado restante de la princesa estaba preocupado. Al ver al domador derrotado, se dio cuenta de que necesitaban salir de allí. El soldado estaba dispuesto a protegerla. Era la espada de su último capitán. Más temprano ese mismo día, los estudiantes se habían reunido alrededor de una fogata. Era la espada de su último capitán. Más temprano ese mismo día, los estudiantes se reunieron alrededor de una fogata. Uno de ellos preguntó de qué manera ese mundo era diferente al suyo. El ojo maligno habló sobre el sentido de culpa en la tierra. Incluso los villanos titubean cuando se trata de quitar una vida, pero llegaron a ese mundo y se convirtieron en monstruos, lo cual es muy extraño. El valor de la vida en ese lugar es muy bajo. Debe haber algo detrás de eso, dijo. Guren pronto entendería esas palabras. En su vida pasada había golpeado a muchas personas, pero nunca mató a nadie en este mundo cruel. Aquellos que no matan terminan siendo asesinados. Esa es la lógica que los rige a todos. El hombre calvo ya no estaba preocupado. Cuando escuchó una voz decirlo, se impresionó. Guren ya no se preocupaba por la princesa. Tampoco pensó en la seguridad de su amigo. Estaba enfocado únicamente en el hombre calvo frente a él, preguntándole. Si realmente era el más poderoso del grupo, rasgar la pared con sus garras era lo único que le importaba. Estaba decidido a desgarrar la carne de ese hombre calvo, y por primera vez el bandido tuvo miedo. No había imaginado que el dragón todavía estaba vivo. Mientras observaba a la criatura avanzar hacia él, dijo que había utilizado su ataque más poderoso, pero ahora
No había un solo signo de herida en ese enemigo. Al darse cuenta de que no era un lagarto normal, decidió atacar de nuevo, pero no se dio cuenta de que las garras del dragón habían crecido. Usando su habilidad recién adquirida garra de dragón, Guren cargó. Decidido a ganar su poder, era verdaderamente devastador, logrando desgarrar a ese hombre. El hombre calvo gritó. Mientras su cuerpo era invadido por un dolor agudo e intenso, no podía entender qué le había pasado a su enemigo. Guren, por otro lado, solo pensaba en una cosa: terminar esa pelea de inmediato. Ahora que el hombre calvo había sido enviado a la tierra del anhelo, la chica que había estado con él quedó aterrorizada. El dragón dijo que no se dejaría molestar por debiluchos. Quería acabar con eso de inmediato y preguntó cuánto tiempo su amigo pretendía estar dormido. En ese momento Guy apareció detrás de la mujer. Su rostro mostraba algunas marcas. Estaba muy irritado por lo que acababa de suceder. La chica comenzó a sentir miedo, ya que se suponía que su enemigo estaba muerto. Antes de que pudiera decir algo más, recibió un poderoso golpe en el estómago. Su cuerpo fue lanzado lejos. Hacia donde estaban los restos del hombre calvo, ahora juntos, Guren podía usar su movimiento final. Necesitaban derrotar a esos enemigos juntos. Un Guren poder se estaba acumulando en la boca del dragón. Eso era el aliento del dragón azul que purificaría a todos los que eran impuros. Incapaces de defenderse contra ese ataque devastador, los momentos finales de esos bandidos ocurrieron dentro de ese torbellino de llamas. Después de desatar ese Guren ataque, Guren preguntó a Guy si había visto eso. Esa era su verdadera técnica. El aliento del dragón azul, capaz de destruir casi cualquier cosa, todavía intentaba demostrar que era el más fuerte. Guren dijo que ese era su poder actual. Finalmente la princesa se acercó a ellos alabando el trabajo que habían hecho. Dado que habían logrado eliminar bandidos peligrosos, un domador de monstruos no podía ser subestimado. Guy lamentó que sus subordinados hubieran sufrido, pero al menos pudieron salvar su vida. Todo lo que le importaba a la princesa era sobrevivir. Necesitaba preservar su linaje real. Si su vida terminaba, sería el fin de la dinastía de su familia. Dijo que el sacrificio que ocurrió allí era pequeño. Palabras completamente insignificantes que enfurecieron profundamente a nuestro protagonista. Guren no podía creer que ella dijera eso. Frente a los cadáveres de sus subordinados, la realeza de ese mundo era asquerosa. Hablando a los demás seguidores, la princesa dijo que se iban de inmediato. Iban a encontrarse con el verdadero rey. Fue entonces cuando Guy preguntó si no iba a dar la información que había prometido, porque quería saber dónde se escondían los vampiros, así como las ubicaciones de los cristales sellados. Revelándose como una total fraude, la princesa dijo que no sabía nada sobre eso. Por un breve momento, Guren y Guy estaban completamente impactados, dándose cuenta de que los habían hecho ver como tontos. Inmediatamente se enojaron. Esta información se suponía que era su recompensa, pero la princesa dijo que nunca había afirmado tenerla. Guy estaba furioso por haber sido engañado por ella. La princesa dijo que había estado desesperada y les pagaría en dinero. Dejando claro una vez más, dijo que era la última que quedaba y haría lo que fuera necesario para sobrevivir. Dado que ella era un miembro de la familia real, sorprendentemente alguien le perforó el pecho con una espada. Gracias a Dios nunca había estado tan feliz de ver morir a un personaje tan despreciable. El tonto tosió mucha sangre. No sabía qué había sucedido, pero parecía que el responsable de esa acción era uno de sus subordinados, otro elfo que estaba allí. Preguntó si Gandahal se había vuelto loco y comenzó a lanzar varios hechizos contra él. No pudo esquivarlos y su cuerpo fue atravesado por fragmentos de hielo. Mientras caía al suelo, el mago se apresuró hacia la princesa. Su pérdida fue devastadora. No quería que ella muriera después de todo lo que había hecho. El responsable de ese acto estaba en sus últimos momentos. Intentó decir algo, pero su voz era débil. Habló sobre su hija diciendo que había muerto porque era el doble de la princesa. No pudo aceptar su destino y juró que se vengaría. Era el infiltrador ese día. Pasó información a los bandidos y planeó matar a la princesa esa noche para acabar con esa maldita línea de sangre. A medida que su vida se desvanecía, dijo que ella debería estar agradecida. Sosteniendo el cuerpo de la princesa estaba el mago inconsolable. Guren dijo que la hija de ese hombre había muerto de manera honorable y que nunca imaginó que las cosas en este mundo pudieran ser tan complicadas. El elfo se dio cuenta de que todo había sido un terrible error.
hasta que en medio de esa mañana, alguien se disculpó. La tía Min, contra todo pronóstico en medio de esa batalla, había logrado sobrevivir. Al menos eso creían nuestros protagonistas hasta que una mano debilitada se levantó pidiéndole que no se disculpara. Diciendo que estaba agradecida de haber sido útil a Lady Deirdre con lágrimas en los ojos, la princesa agradeció a Amin por su sacrificio y dijo que viviría por ella, asumiendo la responsabilidad de manejar los asuntos de la familia. La situación ahora era tan confusa que nadie entendía nada, ni siquiera quién narraba la historia. La princesa se disculpó con Guy diciendo que no quería involucrarlo en sus asuntos personales. Revelando que ella era la verdadera princesa, pensó que había escapado a salvo, pero había habido un infiltrador, un traidor cercano a ellos. Por eso cambiaron de lugar mientras huían y aparentemente Gandahal no sabía lo que había sucedido. Y para aquellos que no lo captaron, este tipo mató a su propia hija pensando que era la princesa. Una vez más se disculpó con nuestro protagonista. Sintiendo el dolor sobre sus hombros, dijo que era responsable por las vidas de aquellos que se sacrificaron por ella y que no sería en vano porque viviría y haría todo lo que estuviera en su poder para que eso sucediera. Después de todo ese caos, Guy y sus amigos escoltaron a los elfos a una ciudad cercana, donde tenían aliados. Afortunadamente para ellos había algo en esa ciudad que podría ser muy útil. No se permitían monstruos en la ciudad, así que Guy entró solo. Yendo a la plaza central encontró lo que había estado buscando. En ese lugar había un cristal sellado. No pudo decir quién estaba dentro, pero por la tenue silueta, parecía tener una forma humana como la suya. Mirando a su alrededor se aseguró de que no hubiera soldados cerca. Aprovechó la oportunidad para usar su habilidad y romper el cristal, y de inmediato ese en bloque se hizo añicos en varios fragmentos. Guy se sorprendió instantáneamente por lo que vio. El nombre de la chica era Akina. Akina era una de las estudiantes que había estado en ese autobús. Perdiendo su vida en el trágico accidente, realmente era una suerte horrible morir tan joven y de esa manera. Imaginó que su familia debía estar muy afectada por eso, especialmente su hermano menor, y llevaba otro remordimiento más allá de eso. Un niño pequeño había sido empujado fuera del arenero. La estaban forzando a salir de ese lugar. Los niños responsables habían destruido el castillo que ella estaba construyendo. La niña se molestó mucho y comenzó a llorar sin darse cuenta de que alguien venía a ayudarla. Akina había aparecido solo para echar a aquellos que habían intimidado a la pequeña. Su presencia era bien conocida en la zona, ya que a menudo hacía eso ahuyentando a los niños traviesos. En su imaginación infantil y juguetona le gustaba verse a sí misma como una heroína. El mal no prevalecería ante ella. La niña que acababa de ser salvada dijo que era muy fuerte. Dijo que si alguna vez se casaba en la vida le gustaría que fuera con una chica tan fuerte como ella. Akina dijo que no le gustaban los chicos débiles, lo que aplastó las esperanzas de la pequeña. Pero ese era un recuerdo distante que tenía con Guy. Pasó el tiempo y sucedieron algunas cosas. Exactamente un mes antes del accidente había ido de compras con algunas amigas. Algunos hombres desagradables comenzaron a coquetear con ellas, y las cosas empezaron a escalar. Esos hombres intentaban forzarlas a entrar en un coche. Como ella había entrenado antes, decidió resistir el acoso pateando a uno de los hombres, pero ellos estaban verdaderamente decididos a continuar con su comportamiento. Uno de ellos sacó una navaja y el peligro de la situación aumentó dramáticamente. Akina no había esperado que uno de ellos estuviera armado. Enfrentar la violencia con el riesgo de muerte era algo completamente diferente y se congeló. Esa fue la primera vez en su vida. Tuvo que sucumbir a la violencia y eso la enfureció. Pero si entraba en ese coche no podía imaginar lo que pasaría. Luego ocurrió algo inesperado. Dentro, sin que ellos lo supieran, Guy había entrado en la furgoneta. Los hombres no parecían reconocerlo. Le preguntaron qué estaba haciendo allí diciéndole que saliera. Guy dijo que también quería unirse a ese paseo, pero como le pidieron que se fuera, decidió salir del coche pateando a uno de los hombres en la cara. Uno de ellos ya estaba noqueado, y el segundo decidió intentar derribar al chico con sus propias manos. Sin embargo, también fracasó miserablemente en esa tarea. Guy hizo todo eso, y aún tuvo tiempo para hacer bromas sobre ellos. El hombre con la navaja estaba furioso, y amenazó la vida de Guy diciendo que había hecho esto muchas veces antes. Estaba tratando de intimidar al chico dejando claro que no dudaría en usar la navaja contra él.
Guy permaneció tranquilo afirmando que si usaba esa arma las cosas se intensificarían. Neutralizó sin esfuerzo el enfoque del hombre. Le advirtió al hombre que no moviera ese cuchillo de forma tan casual. Al darle un cabezazo en la cara, Guy casi le da la vuelta a la nariz a ese delincuente. El golpe fue increíblemente fuerte. Además de la nariz rota, algunos dientes decidieron abandonar su boca. El matón, que antes era violento, ahora estaba llorando porque estaba herido. Guy lo agarró de la camisa y le preguntó si quería que le rompieran algo más. El chico sugirió que podrían empezar por una pierna o una mano, lo que fue suficiente para hacer que el delincuente saliera corriendo. Aterrorizado y dejando a sus compañeros atrás, Guy observó su huida con una sonrisa creyendo que todo había sido un farol. Guy fue quien salvó a Akina, la misma persona que había sido una llorona. Ella nunca había pensado mucho en él después de la infancia, pero estaba realmente impresionada por lo que había sucedido en esa ocasión. Su pecho se apretó de una manera muy específica. Después de eso apenas pudo mirarlo a los ojos. Guy pensó que podría haber hecho algo mal. Mientras tanto, la chica solo estaba esperando el momento adecuado. Siempre estaba cerca observando lo que él hacía, y comenzó a recordar que una vez le dijo que quería casarse con una mujer fuerte. Akina se preguntaba si esas palabras todavía tenían algún significado. Quería decirle la verdad, pero primero ocurrió el accidente. Nunca logró ser honesta. Sus sentimientos vagaban por el vacío, de la oscuridad a la luz, hasta que sintió la vida nuevamente. El cristal que aprisionaba su cuerpo fue finalmente destruido, y ahora era libre una vez más para vivir. Aún despertando de lo que parecía un sueño eterno, Guy estaba frente a ella. El chico se sorprendió inmediatamente al reconocerla al instante, y ella se dio cuenta de que su voz le era familiar. Al ver que Guy era quien estaba frente a sus ojos, se emocionó. Inmediatamente abrazó al chico sin poder ocultar su alegría porque sabía que estaba vivo. «Eso fue definitivamente un milagro», dijo Akina. Recordaba el accidente claramente. Había sido fatal. Le preguntó si había sido revivida de alguna manera. Guy dijo que explicaría los detalles pronto, pero que ya no estaban en el mundo en el que crecieron. La cultura de este lugar era muy diferente. Realmente estaban en otro mundo. Además de eso, no eran los únicos allí. Amabara, Tanaka, Takada, Yuan, Rin y Guren también estaban con ellos. Esto la hizo muy feliz y bastante emocional. Dijo que le gustaría verlos a todos de nuevo. Estaba muy agradecida por la oportunidad. Akina ya estaba ansiosa por comenzar el viaje, pero Guy aún tenía algo que decirle. No sabía cómo decirlo, así que entregándole su capa le pidió que se la envolviera. La chica no entendió. Fue entonces cuando Guy le dijo que no llevaba nada puesto en ese momento. Extremadamente molesta por no haberlo sabido antes, golpeó al chico con fuerza. Estaba muy enojada pensando que él había visto algo. Incluso algunas personas cercanas también lo notaron. Cerca, un guerrero enmascarado insistía en algo, pero su solicitud seguía siendo denegada. Dijo que esta solicitud resumía su vida porque esa mujer fue la primera en ver a través de su técnica. Ella seguía diciendo lo mismo, no necesitaba subordinados, pero el guerrero insistió en que reconsiderara su decisión. Su especie tenía mucha confianza en sus técnicas de imitación, y él era el mejor entre ellos. Dijo que le mostraría su verdadero rostro, algo que nunca había hecho antes a pesar de tener una apariencia humana. Su cara era la de un camaleón. Luego comenzó a explicar cómo había anulado su técnica. Ella había esparcido hilos de seda por todas partes. Cuando él los tocaba sabía exactamente dónde estaba. Su técnica no podía funcionar en ella. Eso solo lo convenció aún más. Ya no solo estaba pidiendo, estaba suplicando por convertirse en su subordinado. Mientras tanto, el ojo maligno miraba al cielo y le pidió al chico dragón que también mirara ese extraño planeta. Había 2 lunas y 2 soles. Como el ojo maligno había estado en el club de astronomía, le pareció muy interesante estar en un planeta con ese tipo de configuración. Dijo que la mayoría de las estrellas son parte de sistemas binarios. Quizás eso explica por qué hay magia en este mundo. Para él esa era la forma más sencilla de decir que eran diferentes, entendiendo cada vez más sobre ese nuevo y extraño mundo. Guren le preguntó si mirar directamente al sol no le dolía el ojo. Él dijo que estaba bien. Tal vez era porque era un ojo maligno pudiendo observar las estrellas sin fin. Esto hacía que ese cuerpo fuera perfecto para él. Mientras hablaban, Guren comenzó a preguntar qué pasaba con Guy. Él seguía explicándole todo a su nueva amiga.
Quizás ella pertenecía a una cierta especie porque el golpe que había recibido de ella no era normal. Si hubiera sido una persona normal, habría resultado seriamente herido. Akina preguntó qué podía hacer para aprender más sobre su especie. Guy dijo que solo necesitaba cerrar los ojos y preguntarse qué especie era. Los animales salvajes hacen muchas cosas instintivamente porque esa información está codificada en su código genético. Lo mismo ocurre con los monstruos. Saben lo que son y lo que deben hacer, y los dos continuaron involucrados en esa conversación. Al ver que ella había intentado, Guy preguntó si había descubierto algo y la chica se levantó de la mesa. Sin decir una palabra, para sorpresa de Guy, se quitó la capa que había estado usando, haciendo que el chico se sintiera bastante incómodo. Revelando que ahora estaba completamente vestida, Guy se dio cuenta de que era un uniforme escolar, y la chica finalmente entendió que ya no era humana. Guy escuchó esas palabras con mucha atención. Estaba esperando descubrir en qué se había convertido su amiga. Su apariencia exterior todavía se asemejaba a la de un humano normal, e incluso pensó que podría seguir siendo humana. Pero aparentemente era un monstruo como el resto de sus compañeros de clase. Interrumpiendo su conversación, un niño pequeño se acercó. El niño dijo que su ropa era muy bonita. Akina se sorprendió por el cumplido y agradeció a la niña. Su guardián le dijo al niño que no interrumpiera otras conversaciones y se disculpó por su comportamiento. El chico dijo que estaba bien, explicando que el atuendo era su uniforme escolar de donde venían. Poco después de eso, Akina pareció ponerse incómoda. Al notar esto, el chico preguntó si tenía hambre. Sugirió que probara ese jugo ya que estaba hecho de una fruta que no existía en la tierra. Pero eso no era lo que le preocupaba a la chica. Fue entonces cuando finalmente reunió el valor para decir que si ya no era humana quería saberlo. Preguntó si eso haría que al chico no le gustara. El chico preguntó si eso era lo que había estado preocupando a su amiga y dijo una vez más que todos excepto él se habían convertido en monstruos. Takada se había convertido en un golem de piedra, y Tanaka ahora era una mujer que parecía una araña. Tanaka se había convertido en un ojo maligno. Akina se sorprendió al escuchar esos detalles. El chico dijo que se les llamaba monstruos sellados. Estaban atacando el reino sagrado, y para hacerlo necesitaban reunir todo el poder que pudieran. No había forma de que pudiera odiar a su amiga, porque ella era más que bienvenida. Akina apenas podía creer eso, pero él dijo que pronto se acostumbraría. Justo cuando el chico preguntó qué especie era personas extrañas, entraron al lugar. El dueño del bar reconoció a Jiménez. Entró con sus hombres claramente incómodo. El camarero preguntó qué traía a esos hombres a su establecimiento. Otros clientes también parecían visiblemente inquietos. El chico se volvió curioso y quiso saber qué pasaba con esta persona. Como la atmósfera en el bar había cambiado por completo, Jiménez ordenó al camarero que trajera la mejor bebida que tuvieran. También pidió algunos bocadillos para acompañarla. El camarero dijo que antes de tomar nuevos pedidos debería pagar por lo que ya había consumido, como si fuera un bandido. Jiménez apuntó con su espada a la garganta del trabajador diciendo que si quería seguir viviendo una vida pacífica, debería cuidar lo que salía de su boca. Muy intimidado, el camarero se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer. Sometiéndose a la orden del hombre, le trajo todo lo que había pedido. Algunos clientes susurraron que eran aventureros de rango el ala del dragón, y su líder era el hijo del señor local. Todos ellos eran aventureros bendecidos y muy hábiles. Cualquiera que los desafiara acababa muerto. Todo lo que la gente podía hacer era evitarlos. Uno de esos idiotas intentó aprovecharse de la camarera. El dueño del bar le dijo que no hiciera eso. Si perdía a otra camarera, no podría mantener el negocio en funcionamiento. Así que el hombre desvió su atención hacia otra mujer. Su esposo intentó protegerla diciendo que estaban casados y tenían hijos, pero el bastardo afirmó que era un noble. Después de golpear al hombre, dijo que no debería responderle a un noble. La situación se estaba volviendo cada vez más seria. El chico se sentía extremadamente incómodo con eso. El resto de los matones dijeron que el animal disfrutaba golpear a las mujeres. Mientras se aprovechaba de ellas, estaba tan acostumbrado a la violencia que ya había sido prohibido en múltiples establecimientos de entretenimiento para adultos. El cerdo sucio dijo que ofrecería drogas para hacer que la mujer se sintiera bien. Ella empezó a suplicar por ayuda. Fue entonces cuando él se dio cuenta de que algo estaba sucediendo y arrojó a la mujer a un lado. Su joven hija era la única dispuesta a ayudarla, diciéndole al bastardo que no se acercara a su madre.
Él simplemente pateó a la niña diciendo que ella lo había mordido. La mujer cayó en la desesperación por lo que había sucedido y comenzó a suplicar que les perdonaran la vida. Pero el líder de los bastardos dijo que la violencia contra los nobles era un crimen grave castigado con ejecución. Como representante de los nobles en ese lugar, él lo llevaría a cabo diciendo que le cortaría las extremidades a la mujer y quemaría su cuerpo como un ejemplo. Inmediatamente movió su espada para atacarla, pero para sorpresa de todos, incluyendo al tipo que había visto todo y no había hecho nada, alguien más intervino. Akina se puso frente a ese idiota. Con sus manos desnudas, logró detener su espada. Él se dio cuenta de inmediato de que esto no era normal y retrocedió de ella claramente asustado. Akina dijo que no podía quedarse allí mirando. Se disculpó con su amiga, pero no podía permanecer quieta más. Esas personas eran despreciables, dijo. Podrían ser aventureros o no, pero deberían sentirse avergonzados de hacer eso a un niño. Eran solo cobardes patéticos que les gustaba oprimir a los débiles. El más gordo de ellos preguntó a su líder si la chica sabía quiénes eran, y él dijo que debía estar pidiendo una sentencia de muerte, porque no sería perdonada por interferir. Pero debía tener algún tipo de habilidad para detener su espada con sus manos. Él le dijo que el sentido de justicia que llevaba era lo que acortaría su vida porque ahora era una criminal y sería ejecutada. La niña finalmente despertó de ese golpe, y al ver lo que estaba sucediendo, se preocupó por la bonita dama. Akina le dijo a la madre de la niña que recogiera a su hija y se fuera de ese lugar, agradeciéndole por el cumplido porque la hizo muy feliz. El líder de los idiotas le dijo a sus hombres que no dejaran escapar a nadie. Los aventureros se dividen por rango. Hasta el rango D son solo personas comunes. A partir del rango C, solo algunos nobles que están bendecidos pueden luchar contra monstruos. Los aventureros de rango A y S tienen fuerza sobrehumana. Akina reveló que sus dedos podían convertirse en enormes garras. Uno de esos idiotas estaba listo para atacarla porque sus acciones habían ido demasiado lejos, pero su ataque no fue efectivo. Ella logró acercarse a su líder. Esperando algo así, el asqueroso cerdo logró proteger a su líder, colocando su escudo frente a ella. Después de golpearlo, Akina tuvo sus garras rotas y no se dio cuenta. El líder de los idiotas se había movido detrás de ella logrando cortarla con su espada. Él dijo, «Eso es lo que les sucede a quienes lo desafían». En esta ciudad Guy estaba muy asustado. Akina acababa de regresar a la vida y ahora estaba escupiendo sangre por la boca. Mientras se caía al suelo se dio cuenta de que aún no le había contado a su amiga toda la información. Su brazo se transformó en algo muy grande y atravesó el pecho del noble como si fuera nada. Mientras tosía sangre y sus hombres entraban en pánico, ella afirmó que las espadas y lanzas no funcionaban en él. Después de eso usó otra habilidad. Cubriendo la cara del gordo cretino con una especie de líquido, el mismo líquido se dirigía hacia el otro criminal, pero tuvo menos suerte. Porque esa sustancia le atravesó el cráneo, la batalla finalmente terminó para aquellos que no estaban ya muertos. Akina había regresado a la vida en ese mundo como una criatura peculiar. Era un Guren Limo. Capaz de hacer cosas increíbles, toda la acción terminó en cuestión de momentos y el lugar estaba decorado con cuerpos y sangre. Sin embargo, uno de ellos aún estaba vivo, el que era capaz de usar magia, y usó una técnica para recuperar los cuerpos. Todos sus compañeros desaparecieron de ese lugar. Akina finalmente entendió que había tomado las vidas de esas personas. Guy dijo que gracias a sus acciones se habían salvado vidas. Y esos bandidos eran despreciables. Sus acciones no estaban mal. Como él había estado viviendo en ese mundo durante algún tiempo, habló con confianza. Contó la misma historia a todos los que renacieron. En ese mundo la supervivencia era extremadamente importante. Si no matas, terminas muriendo. Guy también le dijo que probablemente no murieron, solo por eso. Muy sorprendida dijo que las heridas eran graves. Él explicó que en este mundo hay curación y magia. Lesiones como esas podrían revertirse con tales técnicas. Akina ahora estaba muy molesta porque se había preocupado por algo sin sentido. Cuando el dueño de la taberna les habló, estaba muy agradecido por lo que había sucedido. La pareja que ella había salvado eran sus familiares. La gente comenzó a abrirse. Estaban cansados de esa situación, y ellos también podrían haber muerto. Guy aprovechó ese momento para enseñar a su amiga lo que realmente había hecho. Ella estaba feliz de haber sido útil para alguien. Un anciano dijo que esos bandidos hacían eso a menudo y a veces llevaban los cuerpos. Unos días después,
Esas personas regresaron. Pensaron que todo estaba bien, pero ya no eran las mismas personas. Se veían como zombies y estaban atacando a todos. Era una situación desesperada. Guy estaba muy impactado por la historia que escuchó de ese hombre porque era difícil de creer. Así que comenzó a preguntar más detalles. Quería saber de qué dirección venían. El anciano dijo que salieron del bosque al norte de la ciudad y en ese lugar hay ruinas antiguas, un castillo abandonado. En otro lugar lejos de allí, un sacerdote estaba usando su hechizo de curación más poderoso. La herida de ese criminal finalmente fue sanada, y el señor de esas tierras está muy preocupado porque el sacerdote dijo que la hemorragia sigue siendo abundante a este ritmo. El bastardo va a conseguir su boleto de ida al infierno, lo que preocupó profundamente al señor, porque ese gusano inútil es su hijo. Hace 2 años su hijo mayor murió en una misión. Era un aventurero de rango S, y ahora su otro hijo está a punto de encontrar el mismo destino. Incluso si es una vergüenza para el nombre de la familia después de perder a su esposa, es toda la familia que le queda al Señor. Desesperado, el hombre preguntó por qué Dios continúa poniendo a prueba su fe sin fin devastado. Se dio cuenta de que todavía había algo que podía hacer y ordenó que convocaran a Débora inmediatamente. El sacerdote estaba muy asustado, pero ese hombre quiere recuperar a su hijo cueste lo que cueste. Tampoco perdonará a quien sea responsable de estas acciones. Cualquiera que toque a su familia será aniquilado. Algunas personas se acercaron a él diciendo que si iba a cazar a ese bandido, querían acompañarlo. Estos eran los 2 bastardos que habían estado con su hijo, así que les preguntó a ambos por qué su hijo estaba al borde de la muerte si se suponía que debían estar con él porque les había dicho que debían proteger a su hijo. Incluso si les costaba la vida su misma existencia, estaba trayendo un Agur en furia a ese hombre, quien usó su técnica secreta de espada nuevamente contra esos gusanos cortándolos en varios pedacitos pequeños. Después de eso ordenó al sacerdote que limpiara ese desastre, pero la ira del hombre no había terminado. Cazaría a los responsables. Llevando consigo a 20 guerreros de élite, el emperador Trueno había ido a la batalla listo para aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. El anciano en el bar dijo que el padre del bastardo era un Guren héroe de guerra y había sido una vez un poderoso aventurero. Se retiró tras perder su ojo derecho. Nadie cuestionaba al bastardo debido a la familia de la que provenía. Mientras nuestros protagonistas huían de la ciudad, el dueño del bar esperaba que salieran con vida. Guy en realidad se dirigía directamente hacia ese bosque. Le contó a Aquina sobre el secuestro que había llevado a su hermana. Se sentía afortunado de haberla encontrado primero. Ella fue la primera persona que encontró y ahora le costaba creer que era la reina vampiro. Debido a sus rasgos de especie, solo podía caminar en la oscuridad. Un día, vinieron personas del cielo y estaban rodeados de vampiros. Su rey estaba buscando una novia y la raza de su hermana cumplía con los criterios. Esos vampiros eran realmente poderosos. Desde ese día, no había encontrado ningún rastro de ellos, y pensar en lo que podría haberle pasado a su hermana lo hacía sentirse absolutamente furioso. Aquina entendió la situación, pero preguntó por qué el chico tenía tanta prisa. Él dijo que los zombies eran usados normalmente por los vampiros para atacar. Explicó que en realidad eran ghouls. Operan en secreto y es muy difícil obtener información sobre los vampiros, así que tenía que aprovechar esta oportunidad. No podía arriesgarse a perder esa oportunidad, ya que los vampiros podrían simplemente desvanecerse. Se disculpó con su amiga por arrastrarla a este problema, pero ella recordó el momento en que él la había protegido y ahora estaba agradecida de haber renacido como un monstruo muy poderoso. Dijo que con este cuerpo fuerte no tenía nada que temer porque lo protegería a toda costa. Justo como cuando eran niños, Guy recordó inmediatamente ese momento diciendo que la chica era muy leal. Sin embargo, ella malinterpretó y trató de cambiar de tema. Finalmente llegaron a las ruinas, y mientras inspeccionaban el lugar, Guy estaba muy sorprendido porque dentro de ese castillo había un Aguren, variedad de monstruos. Mientras espiaban, no se dieron cuenta de la llegada de algunos de ellos. Guy dijo que esos eran ghouls y que estaban a punto de ser atacados por esas criaturas. Pero el chico era extremadamente hábil con la espada cortando al primer monstruo en 2 de inmediato y golpeando al segundo. El segundo monstruo logró hundir sus dientes en su brazo, pero la piel del chico cambió de forma instantáneamente y dijo que las escamas de dragón eran realmente duras. Aprovechando esa oportunidad,
Clavó su espada en la cabeza del monstruo. Suspirando aliviado, se dio cuenta de que la batalla había terminado. Fue entonces cuando pidió ayuda a su amiga, que también debería haber estado luchando. Ella dijo que era terrible con cosas así, porque se sentía como una historia de terror. Guy dirigió su atención a la criatura tendida en el suelo. Su sangre era roja, un signo de que era un ghoul. Akina dijo que tenía una pregunta al azar que hacer. Quería entender por qué los vampiros hacen eso. Guy explicó que los vampiros se alimentan de las personas, pero es muy complicado cazar cuando siempre tienen hambre. Así que mantienen a algunas de esas personas vivas en un estado de muerte cercana. De esa manera, tienen sangre fresca siempre que la necesitan. Por eso los vampiros construyen sus nidos cerca de los asentamientos humanos, una fábrica de producción de sangre. Es básicamente una granja humana. Guy se dio cuenta de que había vampiros en ese lugar y quería entrar en ese castillo de inmediato incluso si los monstruos eran débiles. Sin embargo, no podían entrar sin un plan así, que decidió que debían encontrar otra forma de entrar. No se dio cuenta de que una de esas cabezas lo estaba observando a través de los ojos de esa criatura. Estaban siendo observados. La vampira quería saber quiénes eran. Uno de sus secuaces comenzó a pensar que podrían ser aventureros. Sin embargo, a la mujer le parecía extraño que estuvieran en un grupo tan pequeño. Incluso consideró que podrían ser exploradores, ya que algunos ghouls habían escapado recientemente, y tal vez esos dos aventureros estaban buscando información. Eso sería muy problemático porque ella estaba actualmente enfocada en la producción de sangre humana. Fue entonces cuando la vampira le pidió a Deborah que fuera a ver qué estaba pasando. Esos dos habían logrado abrir la puerta. Estaba sellada por magia y no se suponía que se abriera con una llave física. Era posible que esos intrusos no fueran humanos. Así que la mujer deseaba poseer a los dos. Pondría a Randolph de lado por ahora. El secuaz dijo que este era un asunto muy importante, pero la vampira parecía ignorarlo por completo porque podía sentir algo sobre esos dos. Eran un excelente material en bruto.